Bien, ¿qué tal? Bueno, en la charla de hoy vamos a entrar a discutir y hablar en la propuesta sobre los sistemas, en este caso hablar sobre los sistemas presidencialistas. Les voy a compartir aquí una filmina para empezar a hablar sobre los presidencialismos en general en todo su formato de análisis. Y lo primero que uno debe realizar es hacer una definición de lo que se entiende por el sistema presidencialista. A ver, los sistemas políticos democráticos se dividen generalmente en sistemas presidencialistas y sistemas parlamentaristas. Luego, más aquí en el tiempo, vamos a tener lo que se conocen como los semipresidencialismos. Pero primero tenemos que definir a los sistemas presidencialistas y asegurarnos de que no lo confundamos con formas que aparentan ser presidenciales, ni se las considera erróneamente como unas mezclas, como casi como un presidencialismo parlamentario. Y el primer criterio para definir a un sistema presidencialista es la elección obviamente popular directa o casi directa del jefe de Estado por un periodo de tiempo determinado. A ver, sin duda este criterio es una condición definitoria, necesaria, pero de ninguna manera es suficiente, porque les comento que países como Austria, Islandia e Irlanda utilizan la elección popular de sus presidentes, solamente se tratan, cuando de mucho, de un presidencialismo de fachada. Australia, Islandia e Irlanda funcionan en todo su sentido como un sistema parlamentario. Por lo tanto, estos países no se los puede clasificar como presidencialistas a pesar de la popularidad que tienen sus presidentes electos. Hay un segundo criterio definitorio de los sistemas presidencialistas, es que en los sistemas presidenciales el gobierno o el ejecutivo no es ni designado ni desbancado mediante el voto parlamentario. Es decir, que los gobiernos son una prerrogativa presidencial. Es el presidente quien a su discreción nombra o sustituye a los miembros de su gabinete, de su ministerio. Ahora nos preguntamos en torno a un análisis hecho por Sartori. ¿Basta el criterio 1 y 2 para identificar a un sistema presidencial? Uno podría decir que casi sí, pero no del todo, porque uno tiene que tener en claro, o por lo menos debemos dejar muy en claro, que un sistema presidencial puro no permite ninguna clase de autoridad dual que se interponga entre el presidente y su gabinete. Y a este respecto, por ejemplo, Liebhardt propone el criterio de un ejecutivo de una persona. Pero Sartori va a decir que esta es quizás una precisión muy limitante porque implica que el jefe de Estado debe ser también el jefe del gobierno. Y es verdad que generalmente se dan estos los casos en los presidencialismos, aunque Sartori va a preferir una formulación más flexible como la que sigue, la que les voy a proponer, en torno a la línea de autoridad. La línea de autoridad es clara, del presidente hacia abajo. En resumen, el tercer criterio es que el presidente dirige el Ejecutivo. De manera que un sistema político es presidencial si y solo si el jefe de Estado, es decir, el presidente, es electo popularmente, no puede ser despedido del cargo por una votación del Parlamento de Congreso durante su periodo preestablecido y encabeza o dirige de alguna forma el gobierno que él mismo designa. Cuando se cumplen estas tres condiciones conjuntamente, tenemos sin duda lo que se conoce como un sistema presidencial puro según la definición de Sartori. Aún queda, tomando Sartori, un punto por tratar. El primer criterio establece absolutamente que el presidente sale de una elección directa o casi directa. Ahora, les planteo, ¿qué tan directo es esto? Los Estados Unidos, por ejemplo. A ver, donde se tienen elecciones casi directas en las cuales el presidente es elegido por el Parlamento cuando ningún candidato recibe la mayoría absoluta del voto popular. Por ejemplo, en Argentina nunca fue necesario, pero antes de la modificación de la Constitución esto funcionaba así. O en Bolivia, por ejemplo, esta práctica donde la elección parlamentaria entre los, por ejemplo, los candidatos que obtenían el mayor número de votos se dio en el 85 y en el 89, donde el Parlamento terminó eligiendo al segundo. Por otra parte, hasta 1988 es claro que Finlandia no elegía a su presidente en forma directa, había un colegio electoral presidencial elegido, ¿no? Quien era quien en realidad terminaba designando al presidente, pues su libertad de elección no tenía límites. Es decir, que la marca divisoria estriba en su defecto en el organismo intermediario,
ya sea un colegio electoral, ya sea un congreso o bien el parlamento, y que éste pueda tomar o no sus propias decisiones. Si solamente aprueba, entonces la diferencia entre una elección popular directa y una indirecta carece de importancia. Ahora, si puede decidir, entonces en cierta medida no se cumple el criterio que habíamos planteado anteriormente. ¿Qué pasa? Y nos planteamos, ¿no?, si se le permitiese a un presidente disolver un parlamento. ¿Qué pasa si se le permite al parlamento destituir a los miembros de un gabinete? ¿Sí? ¿Qué si se puede hacer renunciar a un presidente mediante una consulta popular? Pero no nos apresuremos todavía, por lo menos en esta entrega, a descubrir o a inventar o generar nuevos sistemas cada vez que un país toma prestado algún instrumento de otro sistema distinto. ¿Sí? El presidencialismo, nos vamos a concentrar específicamente en este sistema, que está concentrado en su mayoría en América Latina. La razón por la cual Europa no tiene un sistema de presidencialismo puro es histórica, y no se trata de una decisión deliberada. Cuando los estados europeos empezaron a practicar gobiernos constitucionales, todos, excepto Francia fundamentalmente, eran monarquías, y las monarquías ya tenían un jefe de estado hereditario. Entonces, en el Nuevo Mundo casi todos eligieron, en el Viejo Mundo, casi todos eligieron la opción de los parlamentarismos. Ahora bien, ¿qué sucedía en América Latina, no? En el Nuevo Mundo, casi todos los nuevos países conquistaron su independencia como república, más allá de ciertas excepciones temporales, como pudo haber sido Brasil o hasta cierta medida México, ¿no? Y por lo tanto, los países de nuestra región debieron elegir a sus jefes de Estado, es decir, debieron elegir a sus presidentes. El presidencialismo, y sobre todo en América Latina, por mucho ha funcionado mal, ¿sí? Y se quiere con una única excepción, la de los Estados Unidos. No es cualquier excepción, es verdad. Todos los demás sistemas presidenciales en nuestra región han sido frágiles, han sucumbido regularmente ante golpes de estados o calamidades peores, pero sin embargo, la excepción, los Estados Unidos, aunque aislada, termina siendo importante. Además, los Estados Unidos proporcionaron el original del cual derivaron todos los sistemas presidenciales. Por lo tanto, les propongo en la charla de hoy arrancar por el prototipo, ¿no? En lo que les planteo del prototipo estadounidense. Y el modelo de Washington está caracterizado más que por cualquier otro rasgo individual por la división y separación de poderes entre el presidente y el Congreso. A ver, muchos historiadores estadounidenses decían que los padres fundadores de los Estados Unidos no crearon un gobierno de poderes separados, sino en cambio crearon un gobierno de instituciones separadas que lo que hacen es compartir el poder, ¿sí? Otros historiadores van a corregir eso y van a decir, no, en los Estados Unidos tenemos un gobierno de instituciones separadas que compiten por el poder compartido. Ahora bien, lo esencial es que la división consiste en separar al Ejecutivo del apoyo del Parlamento, mientras que compartir el poder significa que el Ejecutivo se mantiene con el apoyo del Parlamento cuando falta ese apoyo. Con este criterio, lo que los Estados Unidos tienen es realmente una separación de poderes. Por lo tanto, con la separación de poderes, el Parlamento no puede interferir en los asuntos internos del campo que le va a corresponder al Ejecutivo. Y especialmente no puede destituir a un presidente. Si siguiésemos la misma lógica o el mismo principio, la separación de poderes implicaría que un presidente tampoco puede disolver un parlamento. A ver, los más de los autores, en general, cuando analizan el sistema presidencialista estadounidense, también caracterizan a este sistema como un sistema de balances y de contrapesos. ¿Qué hace este presidencialismo del tipo estadounidense? Es precisamente que limita y equilibra el poder dividiéndolo. De aquí que voy a insistirles que la característica definitoria y central del modelo de los Estados Unidos, de Washington, es un poder ejecutivo que subsiste separado por derecho propio como un organismo autónomo. Esto no significa que el presidente de los Estados Unidos le sea indiferente tener o no el apoyo del Congreso. Y en realidad, cuanto más dividido está la estructura del poder, tanto más se necesita, ¿no? Un gobierno unido, es decir, que la misma mayoría controle el Ejecutivo y el Congreso. Y esto ha sido, si se quiere, durante por lo menos siglo y medio la teoría y la práctica del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, ese patrón prevaleciente que era hace un siglo y medio ha ido cambiando. Se ha ido convirtiendo en la idea del gobierno dividido.
Eisenhower fue en 1954 y luego en el 57, el primer presidente después de 72 años que se vio ante un Congreso controlado por el partido opositor. Desde entonces, desde el 55 hasta la fecha, el gobierno estuvo dividido durante mayor parte de años que los que estuvo unido. La tendencia durante los últimos, por lo menos durante los últimos 50 años, ha sido indudablemente elegir presidentes cuyos partidos no tienen la mayoría en las cámaras del Congreso. Y es interesante porque a diferencia de lo que vamos a ver que sucede en los sistemas presidencialistas de América Latina, no hay razón en el sistema estadounidense para preocuparse. Porque claramente los estudios fueron descubriendo que el control unificado o el control dividido no ha influido de manera significativa en la aprobación de la legislación importante. Se han ido aprobando leyes importantes con una rapidez que no estaba relacionada con el control partidista. Interesante porque el supuesto básico acerca de los sistemas presidenciales es que conducen a un gobierno fuerte y efectivo, por sí en comparación con los sistemas parlamentarios. Pero este supuesto tiene poco fundamento y vamos a ir viendo. El hecho de que el sistema estadounidense durante mucho tiempo ha logrado resolver sus problemas, tampoco pueden ocultar que hay una estructura de poder dividida que muchas veces genera parálisis y estancamientos más que cualquier otra. Entonces, realmente sigue operando el sistema estadounidense y cuando uno ve los años pasados se observa que la división de poderes ha sido compensada no solo por mayorías consonantes, es decir, porque el partido que obtuvo más votos para la presidencia también obtuvo la mayoría en el Congreso, sino además por la costumbre que tiene el sistema presidencial estadounidense de generar prácticas consocietales, en especial lo que se conoce como el acuerdo bipartidista, y donde mejor se ve eso es en la política exterior. Eso es algo que particularmente lo tienen que observar en el caso de los gobiernos divididos. En la medida en que pueda seguir funcionando, requiere también, para destrabarse, de tres factores importantes. Primero, que haya una falta de principios ideológicos, partidos débiles e indisciplinados, y una política centrada sobre todo en los asuntos locales. Entonces, con esos elementos, un presidente puede atenuar en el Congreso los votos que necesita para seguir negociando, ¿sí? Es decir, a partir de darle favores a los distritos electorales, algo que se hace mucho eso en Estados Unidos. Y sí, me quedo con la frase de Sartori cuando dice que el sistema estadounidense funciona a su manera, pero funciona sobre todo porque los estadounidenses, la ciudadanía, están decididos a hacerlo funcionar. Y eso es tan sencillo como eso, por lo mismo también es tan difícil entenderlo. ¿Por qué tantas explicaciones teóricas si funcionan porque los estadounidenses sí lo quieren? Porque los estadounidenses tienen una maquinaria constitucional diseñada para la parálisis gubernamental, defecto que surge con toda su fuerza cuando se exporta ese prototipo original estadounidense y nos mete de lleno en la siguiente filmina, que es qué sucede con la experiencia latinoamericana. Cuando uno deja los Estados Unidos, naturalmente nos encontramos con América Latina, porque en ella se encuentran la mayoría de los sistemas presidenciales. Y también es aquí donde estos tienen un impresionante historial de fragilidad e inestabilidad. Quizás hasta la fecha, la más longeva de nuestros sistemas democráticos y de nuestro sistema presidencial haya sido Costa Rica, que es la que mejor desempeño. ¿Por qué? Porque no ha roto su orden constitucional desde 1949. Le había pasado a Venezuela, por ejemplo, hasta la aparición del chavismo. Ahora bien, muchos países todavía, incluso en algunos casos de nuestra región, son considerados como democracias inciertas, como sistemas políticos muy vulnerables al colapso o incluso en algún caso llegado al golpe de Estado, pero sí a la fragilidad de nuestro sistema, de nuestros niveles de institucionalización. Por todo esto, entonces, el historial de los países gobernados por presidente varían en general, y esto es en términos de Sartori, de malo a desalentador, ¿no? Y nos lleva a preguntarnos si su problema político no se debe incluso al propio sistema, ¿no? Al presidencialismo. En el caso latinoamericano uno tiene que reconocer en especial que las dificultades del gobierno presidencial están relacionadas y son poderosamente intensificadas por el estancamiento económico, ¿sí? Las desigualdades sociales y económicas, las herencias sociales y culturales. Sin embargo, el único instrumento
que se tiene para enfrentar y resolver los problemas, obviamente que es la política. Y es cierto que la política también puede empeorar las cosas, y a veces así lo hace, ¿no? Pero claramente la buena política es esa de la que esperamos que las cosas buenas que estamos deseando y que sucedan. Entonces, uno se plantea qué es lo que está mal en el presidencialismo latinoamericano, ¿no? Y el análisis previo del modelo, el prototipo de los Estados Unidos, facilita mucho su respuesta. Nunca ha sido cierto para ese país que los sistemas presidenciales sean sistemas fuertes de gobiernos y enérgicos. Y está claro que este es un espejismo que lleva al engaño en los países que buscan inspiración en el modelo estadounidense. Por supuesto que un problema es que muchos presidencialismos latinoamericanos se fundamentan en sistemas partidistas equivocados. Pero el principal argumento, por lo menos el que propongo que estudiemos primero, es que los presidentes latinoamericanos de ninguna manera son todopoderosos, aunque muchas veces puede parecerlo que así lo sean. Por el contrario, la mayoría de los presidentes latinoamericanos se enfrentan continuamente fuertes problemas para cumplir sus programas de campañas. Han tenido muchos de ellos todo el poder para iniciar acciones políticas, pero les ha sido muy difícil obtener apoyo para ejecutarlas. Sin embargo, si esto es así, entonces nos plantea Sartori por qué no remediarlo reforzando el poder de los presidentes. Y de hecho, este es el camino que han seguido nuestros presidencialismos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los presidentes latinoamericanos tienen incluso más poder que el presidente de los Estados Unidos. En muchos casos se le dan, por ejemplo, el poder de vetar sesiones de leyes, lo que repetidamente se le ha ido negando a la Casa Blanca. Se le permite gobernar por medio de decretos. El presidente de los Estados Unidos lo tiene, pero utilizan menos. Aunque en diferente grado y a menudo se le conceden amplios poderes de gobernar a partir de la emergencia. Es decir, que en última instancia el problema reside en el principio de la separación de los poderes, el que mantiene a los presidencialismos de América Latina en una perenne, si se quiere, una inestable oscilación entre el abuso del poder o la falta del mismo. ¿Sí? Linz, por ejemplo, en nuestro continente ha llegado a la conclusión de que el remedio, por lo menos para América Latina, para mejorar el presidencialismo es eliminarlo del todo y adoptar alguna forma de parlamentarismo de gobierno. ¿Sí? El argumento de Linz se formuló en mediados de la década de los 80 y su punto capital era, y siguiendo por lo menos esa idea, que el presidencialismo probablemente es menos capaz que el parlamentarismo de sostener regímenes democráticos estables, ¿no? Que los sistemas presidencialistas son sistemas de gobiernos rígidos, mientras que los parlamentaristas son más flexibles y que se debe preferiblemente obtener la flexibilidad que la rigidez, en particular porque la flexibilidad reduce al mínimo los riesgos. De este modo, en opinión de Linz, se basa esencialmente en el argumento de que un ente político parlamentario está menos expuesto al riesgo. ¿Sí? Esto se ha hablado mucho sobre la crisis de los sistemas, generalmente se dice que la crisis de los sistemas parlamentarios son crisis de gobierno y no crisis de régimen, y esto es algo al revés que se da en los presidencialismos. Ahora bien, está claro que se les hace muy difícil a nuestros sistemas presidencialistas manejar crisis importantes. No obstante, y me parece que sí me quedo con la lógica de Sartori, que la discusión no puede terminar acá. En primer lugar, que una de las alternativas posibles del presidencialismo podría ser el semipresidencialismo. Y esto se argumenta porque en buena parte resuelve el problema de la rigidez, ¿sí? Que proporciona la flexibilidad que carece en definitiva el presidencialismo. Y en segundo lugar, porque la propuesta de Linz no explica de manera convincente por qué y de qué manera el cambio hacia un parlamentarismo va a resolver los problemas de gobernabilidad que el presidencialismo genera o que por lo menos el presidencialismo no puede resolver. Por lo tanto, les planteo como último tema si es el parlamentarismo un remedio. Y hay una serie de requisitos que se tendría que tener para estar ante un buen parlamentarismo, ¿no? A ver, claramente se puede decir que la democracia parlamentaria no puede funcionar en cualquiera o muchas de sus variables, a menos que existan fundamentalmente partidos que estén adaptados al parlamentarismo, es decir, partidos que han sido socializados por los fracasos, socializados por una larga existencia e incentivos apropiados, ¿sí? Es decir, que tienen que ser organismos cohesivos y disciplinados, ¿no? La indisciplina partidaria no puede estar. Y eso es algo que sí tienen muchos los partidos de los sistemas presidencialistas, ¿no? Que se van a caracterizar por la indisciplina partidaria.
condición necesaria para el funcionamiento de los sistemas parlamentarios. Dicho de otra manera, podemos decir que con partidos indisciplinados, los sistemas parlamentarios se convierten en sistemas de asambleas o sistemas de parlamentarismos conocidos como partidocracias, que son un mal parlamentarismo en definitiva, y que Sartori le dice a Linz, el camino de los presidencialismos, si asumen los parlamentarismos, es este tipo de parlamentarismo. Entonces lo que importa es saber si en caso de que los países latinoamericanos adoptásemos sistemas parlamentarios, el funcionamiento de esto sería mejor, por ejemplo, que el de las asambleas de gran parte de la Europa continental en la década del 20, en la década del 30, y lo dudo mucho en ese sentido, y concuerdo con Sartori, ¿no? Porque claramente sabemos que en América Latina no se tiene partidos adecuados al parlamentarismo, o por lo menos están muy lejos de obtenerlos. Planteo la idea de nuestro país. ¿Se beneficiaría Argentina de una transformación parlamentaria? Lo dudo, los partidos argentinos no son partidos sólidos, ¿no? Lo que los mantiene unidos y los que actualmente producen una unión es el sistema presidencial. Y esto es la abrumadora importancia que tienen los partidos en los sistemas presidenciales en torno al premio indivisible, la presidencia. Es decir, la importancia de ganar un premio indivisible. Entonces, en torno a lo que afirma Linz, que los sistemas presidenciales funcionan mal en países muy divididos y con sistemas de partidos fragmentados, estoy de acuerdo. Pero dudo que estos países pudieran mejorar o funcionar mejor bajo las formas de sistemas de partidos parlamentarios. Entonces aquí lo que me he permitido con la charla de hoy, con la discusión que les planteé, es hacer una referencia, un primer diálogo en torno a lo que se entienden por sistemas presidenciales.